Hermanos, buenas tardes. Es un gusto para mí poder compartir este devocional con ustedes, como lo habían diseñado nuestros pastores. En este tiempo en el que estamos nosotros en confinamiento, han diseñado una serie de temas importantes para alimentar a nuestra alma a través del estudio de la palabra de Dios. Así que les pido que por favor nos acompañen al Salmo 133. Dice el Salmo 133: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En los últimos meses hemos sido obligados a permanecer encerrados. Ustedes conocen las razones por las cuales es así. Tal vez con algunos de nuestros familiares o las personas con las que vivimos las 24 horas del día. Pero el estar juntos no necesariamente implica que estemos unidos. El que estemos con las personas con las que vivimos no necesariamente es nuestra familia. Y convivir en todo momento no precisamente sabemos que ha sido en armonía. Por ello es mi deseo que meditemos un momento en lo que es la verdadera unidad familiar, el deleite y las bendiciones de Dios cuando esta plena unidad se da. Entonces, hablemos un poco sobre el deleite de la unidad armoniosa. Dice el salmista, en el salmo que leímos, David, en una fuerte exclamación de bondad y el deleite de la cohabitación entre personas. En este caso, el rey David está escribiéndole a su audiencia, que son compatriotas judíos, que vivan dentro del marco del respeto, del amor sacrificial y del servicio mutuo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es una necesidad de convivencia armoniosa que existe en el ser humano. Experimentarla es una de sus necesidades básicas desde el momento en el que fue creado. Cuando Dios instituyó la unidad de los primeros seres de Adán y Eva, estos reflejaban la esencia misma de la unidad de su Dios trino, creador de ellos. De hecho, Dios mismo la consideró una de las necesidades más básicas del hombre, como lo declaró en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero cuando el hombre cayó, la unidad armoniosa desapareció. Cada uno, con su egoísmo, busca saciarse a sí mismo, olvidándose de las necesidades de los demás. Hasta hoy vivimos con esas consecuencias, hasta hoy vivimos en ese pecado. Y esta es la tendencia natural de la unidad familiar que existe en el mundo. La unidad se ha convertido en algo destructivo, se ha convertido en algo doloroso. La unidad familiar sin Cristo es algo desgastante. Por eso es que en Cristo, y solamente en Cristo, encontramos la genuina unidad familiar. Cuando en esa obra sobrenatural del nacimiento de nuevo, el yo, nuestro Dios, yo de nuestro egoísmo es desterrado para que Cristo sea colocado en ese lugar. El Cristo que nos manda a amar de manera sacrificial a nuestro prójimo, a poner sus necesidades en primer lugar antes que las nuestras, tal como Él lo hizo por nosotros. Y entonces sí, poder disfrutar de una verdadera unidad familiar tal cual como Dios la diseñó. En este nacimiento de nuevo que somos sellados por el Espíritu de Dios, cuando somos llenos del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, como dice Efesios, nos sometemos unos a otros, según el capítulo 5, versículo 21. Cuán bueno, dice el salmista, y lo expresa como cuando nos estamos muriendo de hambre y a la vez nos ponen un platillo suculento delante de nosotros. Cuán delicioso cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Y hermanos, cuando existe esta unidad,
cuando se busca el bien de nuestros familiares o los seres con los que estamos viviendo, Dios derrama una gama de bendiciones maravillosas. El Evangelio no presenta únicamente el cubrir estas necesidades. El Evangelio es reconciliarnos con Dios a través de Cristo, a través del perdón de pecados, por saciar la ira de Dios en la cruz. Pero de las bendiciones que se añaden es el reverso de lo que ha provocado el pecado en la caída. Y entonces, en la familia creyente, en la familia que ha doblado sus rodillas delante de Cristo, que ha reconocido al Señor Jesucristo como su único Salvador, es en donde se da esta unidad familiar. Ahora quiero que veamos las bendiciones que hay en una unidad armoniosa. Dice nuestro texto en el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Al parecer, David estaba haciendo alusión a la consagración de Aarón como sacerdote. Recordemos que David también fue ungido como rey, pero él en su humildad no iba a hablar de sí mismo. Entonces, cuando su cuerpo cubre todo, cuando con este bálsamo su cuerpo es cubierto, la totalidad, así es como Dios derrama bendiciones en la totalidad de los integrantes de la familia, desde el más pequeño hasta el más anciano, desde el primero hasta el último. Las bendiciones de Dios son derramadas en todos los integrantes de esta unidad armoniosa. Dice nuestro versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hebrón, que mide 2800 metros de altura, cuya cúspide está congelada, junto con las nubes, son la fuente más rica de agua del río Jordán, y a la vez el río Jordán es el que nutre o nutría en eso entonces a los habitantes, la flora y la fauna. Así de refrescante es la bendición de Dios en una unidad armoniosa en el vínculo familiar. Hermanos, tenemos una gran oportunidad en este aislamiento de cultivar la unidad armoniosa en nuestras familias. En primer lugar, como evidencia de ser genuinos hijos de Dios, como lo enseñaba nuestro pastor Luis en semanas anteriores, en la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo en Juan 17, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, en el versículo 21. En segundo lugar, no solo con quienes estamos juntos, sino con nuestros hermanos de la iglesia, es con quien debemos estar unidos a pesar de esta distancia. Debemos estar pendientes de sus necesidades. Si alguno está o estuvo enfermo, en peticiones de oración, en llamadas, hermano, necesitas que ore por ti, dame algún motivo más para orar por ti. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es mi madre? ¿O quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, según lo relata Mateo 12, 48, 50. Entonces, hermanos, en esta unidad que debemos promover, no solamente es con los seres con los que estamos conviviendo las 24 horas, sino también con el cuerpo de Cristo, de los cuales nosotros formamos parte y del cual nosotros debemos cuidar y estar pendiente de nosotros mismos como hermanos. Lo tenemos como un mandamiento. Cuando Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, del versículo 3 al 6, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En tercer lugar, tendremos una oportunidad invaluable de ser moldeados al carácter de Cristo, en el espíritu de servicio y amor al prójimo, a pesar de que no sean precisamente nuestras familias, o si son nuestras familias, incluso sean ellos los que se burlan de nuestra fe.
es probable que de ellos mismos es de quienes recibimos el desprecio y los insultos. Tenemos una gran oportunidad, hermanos, para amarlos, atender sus necesidades, predicarles del Cristo que hizo lo mismo por nosotros cuando nosotros lo repudiábamos a Él. Esto es promover la unidad familiar en quienes sean o no creyentes, tal como dice Mateo 5 del 43 al 45. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y hermanos, cuando logramos tener esta unidad en la familia, el hogar se convierte en un hermoso lugar donde Dios envía bendiciones maravillosas. Es en ese amor y con esas personas donde encontramos la saciedad de nuestras necesidades más básicas. Encontramos consuelo en momentos difíciles. Encontramos dirección y corrección en nuestra vida. En casa, con nuestra familia unida, es en donde se forja nuestro carácter y nuestra disciplina. Es con nuestra familia unida en donde se atesoran los momentos más hermosos de nuestras vidas, donde envía el Señor bendición y vida eterna, dice nuestro salmo. En este tiempo se puede experimentar frustración, desesperación, incluso claustrofobia. Y es ahí donde tenemos esa gran oportunidad de traer consuelo y estar unidos como familia. Es probable que las necesidades materiales escaseen. Y es ahí donde podemos servir, apoyando, proveyendo, aportando a las necesidades básicas de la casa y de cada uno de los integrantes, ayudando a saciar sus necesidades. Es probable que en muchos llegue la enfermedad o incluso la muerte misma. Todas estas son grandes oportunidades de amar, de mantenernos unidos como familia, de predicar el evangelio verdadero a otros y de traer gloria al nombre de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por lo que tú has hecho, Señor. Te agradecemos las bendiciones y las cosas que consideramos nosotros en algún momento adversidad y tribulación, pero todo tú lo obras para bien, bendito Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de sus familias y con quienes están conviviendo todo el tiempo, que tú traigas, Señor, el carácter de Cristo a sus mentes y que seamos forjados, Señor, en esa imagen de amor, Señor, incondicional y de servicio, promoviendo, Dios, la unidad, y que este tiempo, lejos de ser pesado, difícil y doloroso, que los roces, Señor, entre las familias no se den, y por el contrario, Señor, que sea un espíritu de servicio, de amor al prójimo, de una convivencia, Señor, amorosa, porque es allí en donde nos deleitamos, Señor, en las bendiciones que nos das. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos de esta iglesia, a quienes amamos y servimos, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén.